Los hermanos que no están hoy aquí, entre otras cosas, a lo mejor están en internet. Saludos para todos. Y para todos los hermanos que nos están acompañando vía internet, a los hermanos en Argentina, en México, en Colombia, aquí en Tampa, en Miami también, a los hermanos, hermana Elsa, que siempre está con nosotros, hermana Gerarda, bueno, a todos, perdón, los hermanos de Costa Rica, muchas gracias por acompañarnos, en verdad, qué gusto poder contar con ustedes también. Vamos a estar en nuestro parashá de semana. El parashá tiene por título la palabra Toldot. La palabra Toldot, pues como ya lo vimos en los programas de esta semana, si ustedes siguieron los programas, tiene algunas definiciones, entre ellas la palabra tiene que ver con la historia de estos hijos en el aspecto de genealogía, descendencia, pero también tiene que ver con el concepto de lo que son los partos. Saben que estuve estudiando un poquito un tema que no lo voy a profundizar hoy, pero solo se los voy a mencionar para que ustedes lo consideren en su estudio personal. ¿Cuál es la diferencia entre ser gemelos y ser mellizos? Creo que en el transcurso de semana en el programa hablamos un poquito sobre el tema. Pero básicamente el principio fundamental es que los gemelos son idénticos, los gemelos. Los mellizos tienen diferencia, pero además en las diferencias de los mellizos también está en que pueden ser dos hermanos, hombre y mujer. Entonces son mellizos. ¿Y esto por qué? Perdón. Los gemelos son idénticos, dos hombres, dos mujeres. No creo que haya dos gemelos, hombre y mujer. Son o dos hombres o dos mujeres, y mellizos sí, un hombre o una mujer. ¿De acuerdo? O incluso creo que sí podrían ser mellizos dos hombres o dos mujeres. No sé. ¿Pero por qué? No voy a entrar al tema médico porque no soy conocedor del tema. Pero sí es interesante que cuando se fecunda un óvulo, un solo óvulo, entonces hay gemelos. Y cuando se fecundan dos óvulos, entonces hay mellizos. ¿Ven? Eso es básicamente. Pero lo estoy mencionando porque en el tema que vamos a tratar en Toldot tiene que ver con partos. Y cuando hablamos de partos, todos de una u otra manera hemos escuchado la historia referente al nacimiento de Esaú y de Jacob. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de estos hijos o de este nacimiento, vamos a notar que en algunos textos usted va a encontrar los mellizos y en otros textos usted va a encontrar los gemelos. Entonces yo traje algunos libros de consulta básicos, dos sencillos, muy muy sencillos, que usualmente utilizamos en las enseñanzas o en el estudio, y veo esas diferencias. En unos puntos dice gemelos, en otros puntos dice mellizos. Entonces tenemos que concretar si son gemelos o son mellizos. Bereshit capítulo 25, verso 27. ¿Todos allí? Acompáñenme a la lectura porque vamos a dar comienzo desde este punto. El verso 19 de capítulo 25 de Bereshit, Génesis, nos habla de estos son los descendientes de Isaac y los menciona allí. Y dice en el verso 21, y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahweh y concibió Rebeca, su mujer. La semana anterior, estoy confundido con la semana anterior. En los programas de esta semana mencionamos que aquí la palabra orar o rezar en algunas Biblias no es como tal vez nosotros acostumbramos a decir vamos a orar por la salud de tal persona, vamos a orar por un empleo, vamos a orar por una necesidad. Realmente ahí la palabra correcta es clamar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y aquí vemos cómo Isaac clama, pero ese clamar, nosotros cuando leemos ese texto pareciera ser que clamó e inmediatamente contestó. ¿Me explico? Cuando leemos el texto dice que Isaac clamó, escuchó el clamor y Rebeca estuvo embarazada. Pareciera que es tan fácil pedir una oración y que inmediatamente encontramos la respuesta, pero realmente aquí la palabra más acertada es clamar. Y ese clamar significa, observen, ¿cuántos años estuvo casado Isaac con Rebeca hasta que concibieron su primer hijo?
20 años. Dice la palabra que a los 40 años se casó y a los 60 años nacieron sus hijos. Esto significa, atención, ¿cuántos de ustedes parejas que hay aquí presentes, matrimonios, cuando se casaron, anhelaron inmediatamente un hijo? No sé si les pasó a ustedes. Hay casos en los que los padres dicen, no, en este momento no podemos tener hijos, vamos a pensar primero en la casa, primero en el carro, primero busquemos esto, primero pensemos en lo otro. Por ahora vamos a hacer una cosa, adoptemos un perrito y cuidemos el perrito. Y los hijos no, porque la situación con un hijo es muy difícil y no tenemos cómo sostenerlo. Ese pensamiento existe en muchas gentes. Pero en el caso particular nuestro, desde nuestro primer momento de matrimonio, nuestro anhelo fue tener hijos. Fue nuestro primer anhelo, tener hijos. Y realmente no fue fácil en el primer momento porque nuestro primer hijo vino casi al tercer año. Nuestro primer embarazo, el bebé siendo 1 mes, 2 meses, no permaneció. Y eso fue difícil para nosotros, hasta cuando vino esa belleza que ustedes ven ahí, llamado Camilo, esa bendición tan grande. Amén. ¿Dijo amén? Amén. Y David, la otra bendición. Amén. Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? Porque cuando nosotros leemos el texto pareciera, repito, que Isaac oró e inmediatamente Rebeca se embarazó. Pero realmente pasaron 20 años del matrimonio de Isaac con Rebeca en el que no tuvieron hijos. Es decir, esos 20 años significaron años de clamor, significaron años de estar en comunión con Dios y pedirle eterno, bendice a mi esposa, bendice a mi esposa, bendice a mi esposa. Y viene un momento en que el Padre Eterno escucha ese clamor y definitivamente bendice el vientre de Rebeca. Digo Sara porque recordemos que con Sara pasó algo similar. Ella era una mujer estéril, Rebeca pasa siendo una mujer estéril y luego nos encontramos con Raquel, una mujer estéril. Y es muy interesante que en estos vientres de las matriarcas haya esa esterilidad. Y esto tiene que ver con un tema que algún día el Padre Eterno nos permitirá compartirlo con ustedes, para que yo siempre lo repito y ustedes me dirán, ¿cuándo, pastor? Porque eso es como dijo la pastora esta mañana, viene pronto, pero es que ese viene pronto yo lo estoy escuchando hace 100 años. Entonces yo no sé ese pronto qué tan pronto sea. Atención. Cuando nace un hijo de un vientre estéril, evidentemente estamos frente a un mover sobrenatural de Dios. Amén. Es sobrenatural. Los médicos dijeron no, la ciencia dijo no, pero sin embargo el Eterno dijo sí. Entonces a esos niños sobrenaturales en el contexto del Medio Oriente o de la palabra se les conoce como hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero a estos hijos nacidos de manera sobrenatural se les da ese nombre como hijos de Dios. Amén. Entonces vemos a un Isaac, un hijo de Dios, hijo de promesa. Vemos ahora a estos hijos de Rebeca, hijos de Dios, pero cuando hablamos de estos dos hijos de Dios, conocemos su historia, nos damos cuenta que hay uno que sí y el otro que no, es decir, o son hijos de Dios o no son hijos de Dios, o uno sí y el otro no. Entonces sobre ese tema vamos a hablar un poco en esta mañana. Leamos el texto en el verso 27. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto. Esta palabra quieto aquí también hay que corregirla. Esa palabra quieto ahí tenemos que corregirla en la traducción. Que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Estoy en 25, 28 de Bereshit. Verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, esa palabra cansado, por favor, subraye esa palabra cansado, colóquelo ahí al lado, colóquele cansado del camino, cansado del camino.
sediento de ti. Llegó cansado del camino, vamos a ver eso. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom, ya eso lo había dicho anteriormente y aquí lo repite. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Respecto al verso 31, hay muchos comentarios sobre esa enseñanza y lastimosamente hay muchos comentarios negativos o malintencionados. Entonces se concluye para muchos predicadores que Jacob es un engañador, que Jacob es un oportunista, que Jacob aprovechó el hambre de su hermano para quitarle la primogenitura por un plato de lentejas. Toda esa historia que en algún momento enseñamos de una manera no muy correcta, tenemos que hacerle una auditoría, dice la pastora Pili, una auditoría para que tengamos mejor claridad sobre el punto. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, en estos textos que estamos dando comienzo en la lectura, vamos a encontrarnos frente, dígalo conmigo, a dos casas, a dos generaciones. Y de estas dos generaciones, Esaú y Jacob, hasta nuestros días, hoy en el siglo XXI, estamos enfrentados a ese mismo contexto, estamos enfrentados a esa misma problemática y hoy necesitamos respuestas para entender qué fue lo que pasó precisamente en este lugar. Vemos de entrada inmediatamente que Isaac amaba de manera especial a Esaú, mientras que Rebeca amaba de manera especial a Jacob. Me pregunto, ¿esto será una unidad como matrimonio en una sola carne? Pregunto a ustedes, matrimonios, parejas con hijos, ¿ama usted más a un hijo que a otro? ¿Tiene usted una predilección o un preferido? Mamá, ¿amas tú especialmente a un hijo más que a otro? Pues sí, ¿o no? Pues porque yo sé que ustedes todos van a decir, no, pues yo los amo por igual. Sí, yo los amo por igual, pero pues realmente la verdad es que al mayor siempre le damos lo mejor y a los otros que se coloquen la ropa del mayor, que esa les queda buena también. Entonces el mayor puede estrenar que los demás ahí van acumulando y la ropita de los que le va quedando, esa le va sirviendo. Entonces pareciera ser que hay ciertas preferencias. Lo que sí solo quiero mencionar, según el texto que estamos leyendo, es que evidentemente aquí había una diferencia de amor entre el padre hacia un hijo y la madre hacia el otro hijo. Ahora dígalo conmigo, de esta diferencia de amor viene todo el caos que tenemos hasta nuestros días. De esta diferencia de amor. Por eso quiero insistirles, ¿a quién amas tú más en casa? ¿Al hijo mayor o al hijo menor o al hijo intermedio? Realmente en el amor de padres a nuestros hijos no puede haber una diferenciación de ese amor o de esa preferencia. Pero hasta nuestros días les pregunto, ¿en su casa hay preferencia por alguno de sus hijos? ¿Cómo es que a uno de los hijos se le permite hacer todo lo que quiere y no decimos nada? Pero hay otro que medio mueve la silla un poquito y le caemos encima, ¿verdad? Ahora, les pregunto, les estoy preguntando como padres, ¿cómo manejas el amor hacia tus hijos? ¿Tienes preferencia por uno o por el otro? Ahora, les pregunto como hijos, ¿fueron ustedes hijos consentidos? ¿Fueron ustedes hijos mimados? ¿Fueron ustedes el amor de sus padres? ¿O fuiste el hijo desechado, el hijo que como que nadie le importa, o el hijo al que maltrataron, el hijo al que ignoraron, el hijo al que le dijeron haga de su vida lo que quiera? Yo realmente no tengo nada que ver contigo. ¿Cómo te sientes como hijo? ¿En qué condición creciste? ¿En una condición de afecto, de amor? Tú puedes decir realmente, mi padre fue un padre amoroso, realmente mamá fue una mujer amorosa para conmigo. ¿Cómo te identificas en este punto? Porque dependiendo de cómo tú te identifiques de tu origen, así mismo hoy seguramente estás tratando el origen de tus hijos. Por eso hoy tenemos tan graves consecuencias de carácter familiar. Tenemos hijos totalmente desbordados
que no tienen ningún tipo de control, que lastimosamente hoy a nuestros hijos no les podemos decir absolutamente nada, y menos en una nación como esta, en América, donde en las escuelas lo primero que les enseñan es: si tu padre o tu madre te tocan, llama inmediatamente al 911. Entonces no tenemos opción para corregirlos. Pero como no tenemos opción para corregirlos, déjenme decirles que la corrección no es con vara, la corrección no es con golpes, la corrección es en amor. Y la corrección la logramos dependiendo de cómo tú hablas a tu hijo, dependiendo de cómo tú lo tratas en tu palabra. Dígalo conmigo: la palabra tiene el poder de sanar y de expresar amor. ¿Cómo se creó todo lo que existe? El Eterno creó todo lo que existe en el poder de la palabra. Por lo tanto, si el poder de la palabra tiene el poder de sanar y de transferir amor, yo puedo con mis hijos lograr ese aprecio de ellos a través del amor. ¿Saben? Es lastimoso escuchar adultos hoy que tienen aún sus padres con vida decir: no quiero saber nada del viejo. No quiero saber nada de esa mujer que dice que es mi madre, porque de madre no ha tenido absolutamente nada. Todo este fenómeno que estamos viendo lo encontramos en esta escena familiar llamada Isaac, llamada Rebeca, llamada Esaú y llamada Jacob. Aquí estamos frente a un conflicto absolutamente de carácter familiar. Pero avancemos un poco en la historia. Vean esto. Pastor, o sea que va a hablar de las familias. Sí, voy a hablar de las familias. El hermano Ben dijo: preciso me tocó a mí hoy. Hablemos de una primera familia: Adán y Eva. Yo no sé si ella era Eva o Evangelina o Evarista, pero Eva. Dejémosla como Eva o Evita. Tenían 2 hijos, por lo menos que nos menciona, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Perdón? Caín y Abel. ¿Cómo era Caín y cómo era Abel? Caín era ¿de dónde? Del campo. Era el guerrero. El campo aquí está tipificando el mundo. El campo aquí está tipificando la carnalidad. Mientras que Abel, ¿qué era? Abel era un pastor, era un agricultor, era de casa. Aquí tipifica casa, agricultor, tipifica Torah, tipifica espiritualidad. ¿Me están captando? La primera pareja, la primera familia que conocemos tiene 2 hijos, uno del campo y uno de casa. ¿Vamos hasta ahí? Vamos a dejarlo ahí para no entrar más allá. Vamos a otra segunda familia. ¿Cuál es la segunda familia? Bueno, podríamos mencionar incluso a Noah con sus hijos, pero esos dejémoslos allí, porque pues allí también hubo Shem, semita, y también hubo Cam, el cananita, y fue maldecido por su padre, ¿recuerdan? Pero entremos a otra familia. La siguiente familia que vamos a ver es Abraham y Sara. Abraham y Sara tienen 2 hijos, o por lo menos digamos Abraham es padre de 2 hijos. ¿Quiénes son? Con Agar, un hijo llamado Ismael, y con su esposa amada Sara, el hijo de la promesa llamado Isaac. ¿Qué representa Ismael? Ismael representa carnalidad, mundo, campo. ¿Vamos bien? ¿Qué representa Isaac? Representa hijo de la promesa, representa un hombre temeroso de Dios, representa un conocedor de la palabra. ¿Vamos bien? Y avanzamos hasta esta tercera familia y nos encontramos exactamente con la misma circunstancia. Nos encontramos con Esaú, que representa campo, cazador, hombre violento, agresivo, egoísta, conflicto, problema, el que soy, yo lo puedo hacer a mi manera, parece bien. Y aquí nos encontramos a un hombre, observe que en la versión en español nos colocaron la palabra quieto.
Ustedes pueden imaginar, hermanos, padres de familia, cómo anhelas a tu hijo, inquieto o quieto, hermano Henry. ¿Cómo anhelas a tus hijos, quietos o inquietos? ¿Perdón? ¿Los prefieres inquietos? Excelente, hermana Mari, ¿estás de acuerdo con esa definición? Parece que ella dice que no mucho. Porque aquí estamos frente a Rebeca y frente a Jacob. A Rebeca los quería quieticos y Jacob los quería briosos. Vaya, mijo, y que se le van a dar, usted no se deje, mijo, denle en la jeta, usted defiéndase, mijo. Hágase respetar que usted es el hijo de su papá. Y eso no lo enseñaron, o no se lo enseñaron en el rancho a usted. Mijo, usted no se deje dar de nadie, mijo. Préndase, hombrecito. Y la mamá dice, ay no, el nené no, bebé, quédate aquí. A los 40 quédate aquí, papi. Entonces, es preferible que hayan niños inquietos a los que podamos educar y no que tengamos unos quietos que no se mueven para ninguna parte. Hay un dicho popular que dice por ahí, ¿cómo dice? Es preferible tener que arriar que tener que ¿qué? ¿Qué río suena? Bueno, por ahí es la cosa. Veo que ese dicho no se lo saben, pero ¿no sabes el dicho? Es preferible arriar que bueno, me acuerdo. Alguien me lo escribe ahí, que por favor me lo escriba. Pero atención, la palabra quieto que leemos en nuestra versión en español no es una traducción muy correcta. Realmente la palabra quieto aquí en hebreo es la palabra tam. Y la palabra tam nos habla de un hombre íntegro y de un hombre respetuoso y temeroso del Eterno. Ese hombre íntegro es un hombre que estudia la palabra, es un hombre que está sujeto a la palabra. Entonces, mientras este está en las calles, en el campo, en la cacería, ¿cuántos de ustedes practican cacería? La cacería tiene muchas estrategias, a estar allí afuera, las armas, preparar, tiene estrategias. Aquí veo, por ejemplo, cerca a nuestros lugares de vivienda donde hay cacería, que colocan las garitas, ¿las han visto? Colocan las garitas y las camuflan entre los bosques y el cazador va con un disfraz, con un uniforme mejor, camuflado, y se colocan muchos artefactos e incluso llevan algunos aparaticos que imitan los sonidos de los animales, ¿han visto? Y están a las, yo no sé, como dijo Camilo, no sé cómo canta un pavo, pero yo no sé si canta así, pero lo que sí sé es que son muy ricos. Y ellos entonces el hombre de campo empieza a tener una conexión con el mundo en el que le enseña a camuflarse, le enseña a enfrentarse, le enseña a hacer todo tipo de cosas imaginables afuera. Pero el hombre tam, el hombre de quietud, el hombre de estudio de la palabra, está en casa, y en casa está dedicado su tiempo ¿a qué? Muy bien, al estudio de la palabra. Voy a usar una palabra entre comillas, a la meditación, para que no confundamos la meditación trascendental, a meditar en la palabra, a discernir en la palabra lo bueno de lo malo, al estudiar la palabra y conocer de las ordenanzas del Eterno lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí son hombres tam, hombres de quietud? ¿Cuántos? Levanten su mano con toda confianza, no le dé vergüenza, levántenla. Yo sé que aquí todos son hombres tam, están quietos en casa. ¿Y qué están haciendo cuando están quietos en casa? Muy bien, allá lo dice el hermano, están viendo la película, la serie de tal cosa, y pasan 2 horas y 3 horas y 5 horas y 10 horas discerniendo quién es el malo de la película. Es decir, estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes están dedicando un verdadero tiempo, un legítimo tiempo, un auténtico tiempo de estudio y meditación de la palabra? Por favor. Miren, yo me impresiono, yo reviso el celular y entro a las páginas de WhatsApp y me impresiono ver los hermanos cómo envían textos, sus trabajos, sus respuestas, maravilloso. Si ustedes envían 100 mensajes, la pastora les está enviando 400 mensajes. Pero ustedes están estudiando, están haciendo un esfuerzo extraordinario. Nosotros nos ocupamos de grabar los videos, de grabar las enseñanzas, las estamos enviando, las estamos enviando, las estamos enviando, las estamos enviando. Lastimosamente, como dijo una palabra por allí, otra palabra dice, el profeta no es profeta ¿dónde? En su tierra. ¿Cómo les parece? Dígalo, pastor, dígalo, pastor.
¿Cómo es posible que grabamos los programas y recibimos respuestas de muchas gentes, de muchas partes, y de las únicas gentes que no recibimos unas respuestas son de los amados que tengo aquí justo frente a mí, o sea, de ustedes? Y aunque a usted le cause risa, debería no causarle risa, sino decir, qué vergüenza. Uy, como que están hablando de mí. Ahora, nosotros ayer hablábamos con la pastora, ¿por qué será que los hermanos en la congregación no contestan una tarea? Y entonces llegamos a una conclusión. La pastora en su sabiduría llegó a una conclusión. Dijo, como estamos tan cerca y nos conocemos tan cerca, por eso ellos dicen, no, pues ¿para qué hacemos la tarea? En cambio, quienes están fuera en otros países envían el material, envían respuestas, envían textos, escriben, redactan, dibujan, hacen. Es impresionante. Hermanos, voy a orar para que el Señor los lleve bien lejos. Para que hagan sus tareas por allá. Cuando estén allá digan, ay, pastor, tenía razón. Desde lejos nos es más fácil hacer las tareas y los necesitamos más. Diga conmigo, 2 casas. Estas 2 casas que estamos viendo hoy se llaman una casa, la casa de Esaú, y otra casa que será llamada la casa de Jacob. En el tema que estamos tratando esta semana hay algo que a mí me inquieta poderosamente. Pregunto, ¿cuántos de ustedes consideran, atención a la pregunta, cuántos de los que estamos hoy aquí, de ustedes hermanos, consideran que la escena que viene a continuación de la bendición de Isaac a Jacob y a Esaú, cuántos de ustedes consideran que aquí estamos frente a un engaño y estamos frente a una circunstancia dañina? ¿Cuántos de ustedes consideran ese aspecto? Levánteme su mano y si quiere darme la opinión, por favor, démela, que me interesa conocer esto. Estamos ahí mismo en el capítulo 26, 25, 26. Vamos a ir avanzando un poquito en el tema. Vamos en el verso 27. ¿Estamos ahí? Observen. Comieron un plato de lentejas. ¿Por qué razón Esaú habla con su hermano y le pide que le entregue un plato de lentejas? ¿Por qué razón Jacob había preparado el plato de lentejas? ¿Por qué? Bueno, la hermana Anita dijo según el Midrash. Yo no, es la primera vez a propósito que voy a abrir este Midrash aquí. La primera vez que lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer porque me pareció interesante la lectura de algo que tiene que ver con este punto. En este Midrash nos dice, como dijo el hermano Luis, lo voy a leer textualmente según este Midrash, todos conocían las malas noticias del momento. El patriarca Abraham había fallecido. Isaac estaba sentado de duelo por su padre y Jacob fue personalmente a la cocina y preparó lentejas para su padre, Isaac. Lentejas que son el plato específico que se sirve cuando las personas se encuentran de luto. ¿Sabía usted esto? No. ¡Qué interesante! Había un luto en ese momento en la familia. Abraham había muerto. Y esto es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si hay alguien que recibió enseñanza de Torah, ¿fue quién? Jacob. Su abuelo mantenía tiempos de quietud en la tienda. Durante el día permanentemente, todos los días, Jacob escuchaba del padre Abraham la enseñanza. Jacob estaba lleno de la Torá, mientras que Esaú estaba afuera en el campo, en la cacería y en todos los conflictos. Mira, cuando yo les he dicho, cuando lean el Midrash, si lo hacen, tengan mucha precaución en la lectura del Midrash. ¿En qué sentido?
El Midrash es muy interesante porque las enseñanzas son muy atractivas, son muy interesantes, porque como que nos complementan la idea de lo que pudo pasar. Pero leyendo un poco más atrás sobre la historia de Esaú, me encontré, por ejemplo, que Esaú era un hombre que no solamente es el cazador de venados o de animales salvajes, sino que también era un hombre que asaltaba y atacaba a seres humanos. Entonces usted va a decir, pastor, pero eso la Biblia no lo dice. No tengo un versículo bíblico que me demuestre que él asaltaba gentes y les quitaba la vida. No lo tengo. Por eso cuando leemos el Midrash nos ayuda a entender ciertas cosas, como qué significa que sea un hombre de campo. Cuando nos habla de que es un cazador, pues ¿qué hay de malo que sea cazador? Aquí alrededor nuestro conocemos muchas gentes que son cazadores y lo tienen como una actividad deportiva y les parece excelente. Yo en lo personal no tengo ese gusto ni ese don tampoco. A mí me lastima profundamente pensar que maten un venado. Me lastima profundamente mi corazón saber que matan un pavo. Cuando me lo como no me lastima mucho, pero no tengo el corazón de ir a matarlo. O sea, yo sé que el hermano Miguel toma una res, la cuelga de un árbol, toma el cuchillo, despelleja, desocupa, saca todo y luego reparte carnes, y cuando le doy el recibo de la carne, pues lo bendigo, gracias por la carne, pero yo no tengo las agallas para hacer ese trabajo. Amén. Ahora, entonces, ¿qué hay de malo que Esaú sea un hombre cazador? Pues hasta ahí no hay nada malo. Pero en torno a la vida que él vive afuera, alrededor de ese tema, hay mucha contaminación de conflictos, enredos, problemas. ¿Puedo decirlo con una palabra muy castellana? Hay mucha tranza. ¿Queda bien la palabra? ¿Es comprensible esa palabra? Hay mucha tranza, hay mucha cosa oscura a su alrededor. Eso diferencia la casa de Esaú de lo que va a ser la casa de Jacob hasta nuestros días. Por eso cuando hoy hablamos del terrorismo y cuando vimos la escena del 9/11, vimos como un grupo de hombres de ese origen vienen con toda la disposición en su corazón de suicidarse y causar un ataque terrorista, porque para ellos perder la vida es una acción de gratitud a Dios. ¿De acuerdo? Nosotros difícilmente haríamos una tarea como entregar nuestra vida por otro. Yo no sé si usted ve esos videos que hay por allí de humor. A mí me encantan los videos de humor. Y usted ve a una pareja caminando por el parque, enamorados, lindos, está el galán, el varón con la chica, y ella toda linda, y van caminando, y él le corta una florecita, y le entrega la florecita, y qué belleza, ¿verdad? Pero repentinamente aparece, ahí está David, aparece el jalajala, el terrorista, y le suelta un petardo de dinamita, y cuando suelta el petardo de dinamita, ¿qué hace el romántico varón? Pues sale a correr, porque eso aquí es sálvense quien pueda. Y a veces le pasa por encima a la niña, la golpea, la patea, y lo importante es que él se salve. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿cuántos de nosotros, les voy a preguntar a los esposos primero, varones, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a dar su vida hoy por su esposa o por su hijo? Levántenme la mano. Muy bien. Algunos dicen que yo ni de fundas. Padre, toma nota, por favor, y que esto se haga efectivo, Señor. Ahora, ¿cuántas esposas están dispuestas a entregar su vida por su esposo? ¿Verdad? No, sin condiciones, sin condiciones. Me sorprendiste. Fuiste la primera en levantar, me sorprendiste. No, yo sé que tú lo harías. El seguro está al día. Muy bien. Miren, hermanos. Ay, amigo, dice por allá Camilo. Ay, amigo. Miren. No es broma lo que estoy mencionando, hermanos. Una situación de clínica de salud en la que se requiere un pulmón, se requiere un riñón. Y cuando llegamos a esa situación, buscamos en internet donantes en cualquier parte del mundo
para reemplazar una parte del cuerpo de mi esposo o de mi esposa, cuando resulta que el donante primero tienes que ser tú. Pero ¿cuál es el problema de donar un pulmón? Tienes dos. ¿Cuál es el problema de donar un riñón? Hay dos. Pero ¿qué tal si lo que tienes que donar es un corazón? Solamente hay uno. ¿Estás dispuesto a entregar el corazón tuyo para que tu esposo o tu esposa viva? Entonces ahí sí podríamos decir, no sabes cuánto te amo. Porque es que cuánto te amo es tan fácil decirlo. Carita feliz, ¡y! Es tan fácil enviarlo. Pero frente a una clínica y decir, toma mi corazón, yo entrego mi vida por ti, ahí necesitamos saber quién es quién. Les dejo esa tarea para que mediten un poquito. Padre, si esa palabra me tocara hoy a mí, ¿estaría yo dispuesto realmente a cumplir con esa misión de entregar mi vida por un hijo o por mi esposo o mi esposa? Porque parece, repito, que lo mencionamos jocosamente, pero en el momento de la decisión es muy difícil llegar allí. Entonces, estar de luto. Se comen lentejas las personas que están de duelo. Ese día Esaú pecó al tomar a una joven, ya que estaba comprometida. Bueno, esta parte no la voy a mencionar. De esta forma, Esaú negó el Olam Abba y el Tehit Hameit, que es la resurrección. Él dijo, esto lo dice un midrash, repito, es la primera vez que presento un midrash acá, nunca acostumbro a hacerlo, pero lo quiero hacer hoy porque quiero que tengamos un concepto un poco más allá, que permitamos que nuestra versión camine un poquito más allá. Dice que cuando Jacob preparó esas lentejas para que su padre, que estaba en duelo por la muerte de Abraham, y la familia que iba a venir al acontecimiento recibieran, ese era el plato típico. ¿Cuál es el plato típico hoy en los funerales? ¿En México qué hacen? ¿Tamales? ¿Oh, tamales? ¿Qué más? Café y pan. Depende del estado. En nuestro país, en Colombia, lo que hacen es el consomé. ¿Te acuerdas? El consomé. Preparan les dan, hacen fiesta, les dan el consomé. Y hay alguien que está ahí en el ataúd llorando. ¡Ay! ¿Pero por qué lloras tanto? ¿Era un familiar tuyo? No, se acabó el consomé. Entonces, aquí estamos hablando frente a un plato de lentejas. Porque tanto mencionamos el plato de lentejas y no nos entendemos. Pero ¿cómo es que una primogenitura se puede entregar por un plato de lentejas? Hay que entender que estaba sucediendo un evento muy importante y era la muerte de Abraham. Este hombre viene cansado ¿de qué? Cansado de estar en los problemas y los conflictos de todo el mundo. Cansado de estar enredado en cuentos y en historias. Cansado de todo lo que él vive en el mundo. Viene cansado de estar en esa vida agitada. Entonces, cuando él viene y encuentra que el plato de lentejas y se entera de la muerte de su abuelo Abraham, a este personaje, según ese midrash, dice que a él no le importa. Ah, por fin se murió, ya vivió los años suficientes, ya era hora de que muriera. A él no le importó la muerte de su padre, de su abuelo Abraham, según ese midrash. No tengo un verso bíblico que me confirme esto. Estoy mirando un aspecto de midrash. Ahora, pero lo que es interesante aquí es que a él lo único que le interesaba era ¿qué? Comer, alimentarse. Es decir, lo más importante soy yo. A mí no me importa que papá esté doliente, a mí no me importa que en casa haya un duelo, a mí no me importa que mi abuelo haya muerto, a mí lo que me importa es que yo quiero comer. Pero a su vez dice que quiero comer y dame de ese vino. Es decir, que aquí se celebra una cena, y cuando se celebra una cena, es decir, está el vino y está la comida, esa cena tiene una importancia extraordinaria en el momento que estamos narrando, que no la podríamos pasar por alto en esta lectura como lo estamos haciendo, porque nos quedan muchas telas que tratar. Avancemos. Dice el verso 27, y les dijo Isaac, ¿por qué vienes a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Yahweh está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Por favor, diga conmigo la palabra aborrecer. Esa palabra aborrecer aquí tiene una relevancia importante. ¿Qué es aborrecer? Por favor, diga conmigo, aborrecer es no desear algo que me están entregando.
¿Qué hay en tu vida que tú aborreces? ¿Qué hay en tu vida que aborreces? Hay gente que aborrece la comida, cierto tipo de comida. Pues no era el caso de Esaú. A Esaú no tenía problema porque el tipo de comida que él comía, en su Biblia no sé cómo lo dice, pero en estas versiones que estoy leyendo dice, dame de tragar. La palabra tragar parece un poco fuerte. O sea, yo no creo que el hermano Benny llegue a su casa en la noche y le diga, Carlita, ¿qué hay de tragar? Deme de tragar. Pero saben que la palabra tragar es completamente castellana. O sea, es completamente castellana. No la usamos regularmente, ¿verdad? Pero yo sí he escuchado a mujeres o a hombres que le dicen a su ex o a su esposa o a su esposo, oye, trague bien. Es que usted cuando come si nos parece que está estragando. Le pasó a un pastor que visitó a una familia y lo invitaron a comer. Y uno de los niños se quedó mirándolo y lo miraba y lo miraba. Y el pastor se sintió incómodo hasta que le preguntó, niño, ¿qué es lo que tanto me miras? Me dice, pastor, es que mi papá y mi mamá dicen que usted traga muy mal. Y yo quiero verlo cómo es que usted traga. Ay, niños. Ay, niños. Los niños siempre dicen la verdad. ¿Cómo le parece? Los niños saben. Entonces cuando lleguen la visita, niños no vayan a decir nada. Si el pastor pregunta, no digan nada. Después hablamos. ¿Perdón? Muy bien. Los mellizos crecían. Esaú, ya lo vimos, era un cazador. Y entremos a este concepto del hebraísmo de esta palabra. En el entendimiento hebraico, los términos campo, que ya lo mencioné, estamos hablando o hacen referencia a fuera de la Torá, apartado de la Torá. Mientras que la palabra tienda o casa o quietud, como lo menciona aquí, hace referencia al estudio de la Torá. Morar en tienda entonces es una referencia para estar, dígalo conmigo, en obediencia a la palabra, en obediencia a Yeshua y en obediencia a sus mandatos. Veamos entonces, permítame retomar un poquito al tema a que voy muy adelantado y me pasó algo interesante. Cuando Rebeca sabe que está embarazada, en embarazo, ella hay un conflicto en su vientre, ¿recuerdan? Y ella acude a la yeshiva y pide dirección a Dios, qué es lo que está pasando. Y en esta dirección de Dios, recuerden que el Eterno le habla, ¿a quién le habla? A Rebeca. Mujeres, digan amén. Porque es que nos han enseñado hoy en el siglo XXI que las mujeres no predican, que las mujeres nunca escuchan a Dios, y resulta que toda la enseñanza de la Biblia, Dios le habló a todas las mujeres, a algunas en particular. ¿De acuerdo? Aquí vemos que le habla a Rebeca y le dice, ciertamente en tu vientre hay ¿dos qué? Dos naciones, dos pueblos. Y atención, porque también en la traducción aquí tenemos un pequeño error y dice, el mayor servirá al menor. Pero realmente en el original la palabra es el abundante servirá al pequeño. Es la traducción verdadera, correcta. El abundante servirá al pequeño. ¿El abundante quién es? El Eterno. La palabra es una palabra profética. ¿El abundante quién es? El Todopoderoso, el Shaddai, el Yo Soy. Él es el abundante que ayudará ¿a quién? Al Mesías que viene con nosotros. ¿Está conmigo? Eso es lo que representa tipológicamente esa palabra. Entonces, vemos que en el interior de Rebeca hay un conflicto, hay una lucha. Pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen ese mismo conflicto hoy? ¿Cuál es la lucha? Esa lucha de esos dos pueblos es la lucha que nosotros vivimos diariamente entre la verdad y la razón y el entendimiento humano. La pastora nos estaba enseñando esta mañana en esa clase tan extraordinaria. Nosotros tenemos la verdad. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Él no dijo yo soy una verdad, yo soy la verdad. Y cuando yo tengo la verdad, entonces yo tengo la certeza de que esa verdad me hace libre. Y cuando yo tengo la verdad, cuando la Torá está en mí.
Y cuando hablo de la Torá, dijo la pastora esta mañana, no me estoy refiriendo a los 5 libros, estoy refiriendo a los 5 libros más todo el compendio bíblico desde Bereshit hasta Apocalipsis. Entonces, cuando yo tengo esa verdad, yo tengo vida. Aquí hay un conflicto que se levanta en el vientre de esta mujer, y en el vientre de esta mujer nosotros estamos entre si hago Shabbat o no hago Shabbat, si estoy en el evangelio de la prosperidad o estoy en la Torá, si estoy en el domingo o estoy en el sábado, si lo que estoy haciendo es correcto o es incorrecto, si lo que estoy haciendo le parece bien a la gente o si lo que estoy haciendo le parece bien al Eterno. ¿Para quién tú vives? Yo vivo para servir a mi Padre. ¿Y de quién dependo? De mi Padre dependo. Por lo tanto, dice el Eterno, ustedes, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, dígalo conmigo, hoy todavía tengo conflicto. Conflicto interior. Esto lo he hablado tantas veces y perdónenme que los canse y se los tenga que repetir. Hasta que Shabbat no se convierta en la prioridad de tu vida, entonces no estarás en obediencia con Él. Nadie dijo nada. Pensé que algunos dirían amén y pensé que otros me iban a lanzar una copa de esas. Entonces permítame repetirlo. Hasta que Shabbat no se convierta en la prioridad de tu vida, no estarás en obediencia con Él. 2 o 3. Voy a repetirlo. Hasta que Shabbat no se convierta en la prioridad de tu vida, entonces no estarás en la completa bendición del Padre. No podemos estar orando y orando y orando y orando. Bendíceme, 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 bendíceme. Y el Padre te dice, ve a Shabbat y te bendigo. Oh, pero es que precisamente en este Shabbat no puedo. Sé que estamos en un proceso de transición, siempre lo he dicho, estamos en un proceso de transición. Le escribí a una persona me escribió, me dijo, pastor, he visto su proceso desde cuando pastoreó en este lugar donde estamos justamente hoy. ¿Cuándo sucedió eso, hermano Benny? En estos días enviamos la canción, ahí, ahí, te bendeciré, ahí, ahí, te bendeciré, vete de tu tierra y de tu parentela. Y lo colocamos en internet porque estábamos hablando de Lech Lecha. Y entonces un hermano me escribió y me dice, pastor, esa canción ustedes la colocaron hace como 10 años. Yo me acuerdo cuando la colocaron porque yo desde ese tiempo lo he seguido y he visto el proceso de transformación de su congregación desde aquí hasta donde están hoy y los admiro por el proceso que están llevando. Pero me colocó una nota abajo y me dijo, pero no te quedes en el proceso de transición, avanza. Y esto se los tengo que transferir a ustedes. No nos podemos quedar en el concepto de transición toda la vida. Estamos transicionando, sí, pero transicionar no es que para transicionar tenemos que llegar a que Shabbat sea mi prioridad. Y cuando Shabbat sea mi prioridad, yo veré a partir de ese momento las bendiciones del Eterno sobre mi vida. ¿Por qué? Porque Shabbat es obediencia. Y cuando no estoy en obediencia, ¿en qué estoy? Y cuando estoy en desobediencia, ¿en qué estoy? Bueno, ustedes lo dijeron muy fuerte. No, yo no dije que fuera mentira. En ningún momento dije esa palabra. Lo dijeron muy fuerte. Lo que quiero decir es que tenemos dos aspectos de vida. Una vida espiritual y nosotros somos muy espirituales. Pero nosotros somos muy espirituales cuando nos conviene. Entonces buscamos una conveniencia espiritual maravillosa. Nosotros queremos impactar a la gente que está a nuestro alrededor, siendo impactados por el poder de la Torah, y les enseñamos y Boker Tov y Baruch Hashem y Shalom y la gente dice, oye, ¿y tú qué onda? No, es que nosotros estamos por los caminos de la fe
en las raíces hebreas y damos un discurso y la gente queda impresionada. Pero de dientes para afuera expresamos lo que no tenemos de dientes para adentro. Porque la gente no está viendo en nuestra vida el cambio transicional de lo que significa pasar de un Esaú a un Jacob. ¿Me están captando esto? Entonces la gente, ¿cómo nos ve? La gente nos ve a veces como a un Jacob, pero la mayoría de veces como a un Esaú. Mírenme al frente. Dígame, pastor, ¿cómo me ve? Siempre, hermana. Voy a levantar un momento, hermano Camilo, con su respeto. ¿Cómo la veo? Como una mujer que ama al Señor. Porque cuando usted amasa este pan y lo prepara, sujeta con el Señor y entregándole sus manos y su tiempo para traer al Shabbat la mesa del pan, ¿cómo la puedo ver? Como una mujer entregada y comprometida con la misbot de la Torah. Y aquí todos somos partícipes de esto. Ahora, mis actos reflejan si soy un Esaú o soy un Jacob. Por lo tanto, cada vez que hagamos un acto de palabra, de oídos o de acción, yo tengo que saber si estoy en el corazón de Jacob o estoy en el corazón de Esaú. Y dígame que usted no lo sabe. Por supuesto que usted lo sabe. ¿Vamos bien? Entonces, el espiritual, dígalo conmigo, estará conectado al corazón del Eterno. Pero el del campo estará conectado con la carnalidad del mundo. Por favor, no podemos ser una fuente de la cual brotan aguas limpias y aguas sucias a la vez. Maín, maín, aguas, aguas. O brotas con aguas limpias o brotas con aguas sucias. Porque durante muchos años nos malenseñaron o nos malenseñamos a vivir brotando con aguas limpias y brotando con aguas sucias a la vez. Porque el que reza o el que peca y reza empata y todo queda bien. ¿A quién estamos engañando? ¿A quién estamos engañando? Dígalo conmigo, a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en este proceso de transición y reconocemos que hemos cometido error de nuestra vida de una u otra manera, directa o indirecta, intencional o no intencionalmente, yo entro a un tikkun, a un tiempo de recuperación, a un tiempo de teshuvah y conecto con Shabbat y empiezo a caminar en una línea que es con el propósito de la palabra, de tal manera que ahora no lo que la gente ve, sino que yo veo en mí mismo un hombre transformado. Saben, vi un video ayer, se los voy a enviar, voy a buscarlo y se los voy a enviar. Espectacular. Es un vehículo que está a las afueras de una casa, un parqueadero, un vehículo totalmente desbaratado, roto, oxidado, puertas de un color, bueno, totalmente destruido. Y yo estoy viendo el video por unos segundos y no entendía para qué muestran ese carro. Lo estoy mirando, estoy analizando, estoy revisando. A los 5 segundos baja el conductor y resulta que toma el vehículo y le arranca o le quita el forro que tiene, y debajo de ese forro hay un carro del año. Y dije, ¿qué video? Le convertí a mi esposa y le dije, mira, qué video más espectacular, porque esos somos nosotros. El carro viejo, destartalado, oxidado en el mundo, asoleado con las vidas, las circunstancias. Pero cuando el Eterno viene a nosotros y nos quita ese forro de apariencia externa y Él es con nosotros, entonces ahora tengo una vida que puedo mostrar completamente nueva. Dígalo conmigo, soy completamente renovado. Romanos 7:14 dice, porque sabemos
que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Y qué es lo primero que aprendemos cuando venimos a Torah? Cuando venimos a Torah aprendemos, y lo vamos a ver en Shemot, cuando estemos en Shemot 20, los 10 mandamientos. Y ayer me hizo una pregunta uno de mis hijos y me dijo: papi, ¿por qué tenemos 10 mandamientos y tú dices que son 613? Porque cuando estuvimos en el Evangelio siempre hablamos de 10, pero cuando hablamos en Torah sabemos que hay 613, de los cuales hay 248 de hacer y 365 de no hacer. Y comprimidos todos ellos están en los 10 que conocemos hoy. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos esta importancia, nos daremos cuenta que nuestra vida está sujeta a un plan de obediencia rigurosamente establecido por Dios para que mi vida camine conforme a su voluntad y no a mi propia fuerza y a mi propia voluntad. Creo que esto igual lo hemos enseñado por mucho tiempo. Ahora, permítame avanzar un poquito más. 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos se separan de tu cuerpo, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor, y ya explicamos este aspecto. Jacob y Rebeca Isaac y Rebeca le nacen los gemelos, y estos se convierten a su vez, uno en el hijo de preferencia que estudia la palabra y el otro en un hombre del mundo, cazador, que tiene todo tipo de conflictos. Evalúa por un momento a tus hijos, por favor. ¿Cómo son tus hijos hoy? ¿Tienes a un hijo entregado a la palabra y tienes a otro cazador conflictivo? ¿Qué estás haciendo por rescatar a ese cazador conflictivo y qué estás haciendo por estar justo con aquel que conoce de la palabra? Saben, nosotros tenemos una dicotomía en nuestra familia, porque cuando se trata de una familia pastoral, nosotros nos sentamos a la mesa, compartimos la palabra, compartimos nuestro Shabbat, y cuando compartimos la palabra, la pastora tiene una opinión, yo tengo una opinión, Camilo tiene una opinión, Sebastián tiene una opinión y David nos mira a todos. Entonces, en estos días vinieron los hijos del hermano Amaury, bueno, los chicos que están con los instrumentos. Esta semana pasaron un día entero aquí, ensayaron, se prepararon, y David está con el piano y está con el saxofón y está con el clarinete y está con la batería. Jair ya tiene su bajo, Jair, y Amaury Jr. está con el piano. Ellos están establecidos. Cuando regresaron a casa dice David: papi, mejor voy a cantar. ¿Cómo así? Pero papi, tú tocas el clarinete, tocas el saxofón, tocas el piano. Ocúpate, papi, pero es que ya hay un piano. Pues que haya otro. Y hoy nos sorprendió que habían 2 pianos y no pasó. No, es que pensándolo bien, yo mejor canto. Pero papi, tú no cantas, pues voy a cantar. Y la hermana Mari dijo: pues canto con la hermana Mari. ¿Por qué? Porque está en una edad en el que él viene de una familia pastoral y está buscando ministerio. Está buscando ministerio, y entonces él no sabe si predico, si canto, si toco instrumentos, si barro la iglesia. ¿Qué hago? Si lavo los baños. Él está preocupado. Algo tengo que hacer. Y la única manera como él va a encontrar una respuesta es siguiendo los pasos ¿de quién? Del Eterno. Porque él ve a su hermano Camilo como un líder, él ve a su hermano Sebastián como un líder, y él dice: yo tengo que ser un líder. Y nosotros lo motivamos: tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, tienes que avanzar, tienes que avanzar. Y al que le gusta el caldo, ¿qué pasa? Se le dan 2 tazas. Y la mejor forma para avanzar es que vas a la universidad y vas a estar en Pensacola, y allí vas a estudiar, y te van a hacer estudiar Biblia durante todo el día, y vas a entender, y me vas a llamar y me vas a decir: papi, esa predicación que diste una vez, que yo te dije que no te demoraras mucho y que te demoraste como 2 horas, ¿me la puedes enviar porque necesito estudiarla para una tarea? Con mucho gusto, hijo, estoy para servirte.
Tenemos que establecer a nuestros hijos en el fundamento. Isaac sabía con certeza que Jacob tenía conflictos y problemas, pero también sabía de paso que su hijo Jacob era un hijo estudioso y temeroso del Eterno. Había sido formado y establecido por su abuelo en la Torá. Tú sabes hoy tus hijos en qué camino van. Tú sabes hoy tus hijos en qué camino están. Tú sabes hoy tus hijos a qué camino van a ir. Recuerden esto, se los he dicho mil y una vez, lo tengo que repetir hoy. ¿Quién cuidará tu vejez mañana? ¿Cuidará tu vejez mañana un Esaú que es un hombre de campo, conflictivo y sin Dios? ¿O cuidará tu vejez mañana un Jacob que es temeroso del Eterno, que ama a su padre, que honra a padre y madre? Eso dependerá, esa respuesta dependerá de a quién tú formes hoy en tu hogar. Porque mientras le des riendas sueltas a tus hijos y se vayan al campo, en el campo se volverán diestros cazadores, llenos de problemas y conflictos. Pero cuando llegue la vejez, murió Abraham, y a Isaac le ocupó estar atento del duelo de su padre, mientras que a Esaú no le importó la muerte de su padre Abraham o de su abuelo Abraham, sino que dijo: yo lo que quiero es comer. Puntualmente dice: lo que quiero es tragar y beber. Y ese mismo día, dice el texto, dice la Midrash, que ese mismo día se fue con una mujer cananita, porque lo único que le interesaba era el mundo, el mundo, el mundo. ¿Quién cuidará tu vejez mañana? ¿Un hijo de tienda o un hijo de campo? Tienes que tomar esa decisión hoy, papá, respecto de tus hijos. Amén. Avancemos. El guiso de Jacob, este potaje, volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: bueno, ya esta parte la mencioné, tengo que avanzar un poco más en el texto. A ver, permítame a dónde quiero llegar para ir dando un cierre a este tema que desafortunadamente no lo vamos a poder concluir en su totalidad. Solo permítame hacer entonces una pequeña paráfrasis de cierre, porque no voy a poder desarrollar todos los textos. En el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob, ¿qué es la primogenitura? Atención, el derecho del primer hijo es el contexto del siglo XXI. La primogenitura es el contexto del primer hijo. Esa es una versión del siglo XXI. Porque en el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, el primogénito no necesariamente es el que nace primero. Interesante, pero discutible. Entonces, el primogénito es aquel cuyo papá elige como primogénito, no necesariamente el primero. ¿Perdón? No excepción, es la regla del momento. Miren, hay reglas de la cultura hebrea que tenemos que entender. Uno, hay personas que predican y juzgan a Abraham diciendo que Abraham adulteró al acostarse con Agar. Si lo vemos desde el concepto del siglo XXI, es correcto. Es correcto. A la luz del código civil o del código nuestro es correcto. Hay una situación de adulterio. Una condición de adulterio concebido, es decir, la esposa o permitido. Gracias, señora abogada, por esa palabra. Es una palabra técnica, correcto. Permitido, fue con la concepción, con el consentimiento, es la palabra. Consensuado, gracias. La esposa lo permitió. Es más, ella le eligió a quién. Le dijo: Abraham, quiero que vayas y adulteres con Agar. Y él dijo: ¿cómo me pides eso? ¿Cuándo? Él es muy obediente. Pero en el contexto de la ley hebraica para ese tiempo, observen que no dije en el contexto de la ley judía, porque aquí no hay judíos aún. Abraham es el primer hebreo. ¿De acuerdo? Entonces, en el contexto de la cultura hebraica, un matrimonio en el que no se tiene hijos por la esterilidad de la esposa, entonces la esposa puede conceder a su esposo el que él se allegue a otra mujer a fin de tener hijos. Yo siempre me he hecho una pregunta: ¿cómo Sara sabía que Agar sí podía tener hijos? Dilo más fuerte. Se la jugó.
Dijo, le voy a dar a esta, que es una princesa egipcia, a ver si con esta tiene hijos. Pero si con esta tampoco, porque qué tal que sea estéril, pues me tocará buscarle otra u otras. ¿Me están entendiendo? Se arriesgó y le funcionó. ¿Qué crees saber, hermana Pili? Ella no sabía si la esterilidad estaba en ella o en Abraham. ¿Y entonces? Uno de los vidras dice que ella probó quién era el que era estéril. Qué interesante, ¿no? Es una muy buena pregunta. La iba a hacer a propósito. ¿Será que el estéril podía ser él? No teníamos los métodos médicos de hoy de probar estas cosas. Bueno, como sea, se arriesgó. Pero vean lo interesante para entrar a los temas. Siempre que leemos, lo que estamos procurando es que escudriñemos un poco más allá. ¿De acuerdo? Ahora, cuando se da esa situación es por consenso de su esposa y por la voluntad racional de ella como mujer según la cultura. Hasta cuando viene la promesa de Abraham y Sara en el encinar de Mamre y viene la promesa de un hijo. Esa promesa de un hijo, Sara la entendió como que ella necesitaba buscar otra persona para su esposo. Porque cuando nosotros hablamos de fe y de emuná, normalmente nuestra fe y nuestra emuná lógica y entendible, razonable, la hacemos razonable hasta que el Eterno nos busca o nos da algo diferente. Me explico, no sé si me entendieron esto. Concluyámoslo. Normalmente nosotros entendemos emuná como el pensamiento mío lógico razonable. Cuando nos equivocamos, cuando cometemos el error y cuando nos damos cuenta que esa no era la fe ni la voluntad de Dios, lo culpamos a él. Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sí. Es que estábamos desnudos y avergonzados. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Esa mujer que me diste. Inmediatamente buscó una responsable, porque cuando nosotros actuamos fuera de la voluntad de Dios y cometemos el error, inmediatamente buscamos una manera para tranquilizar las cosas, buscando un responsable segundo y no asumir mi propia responsabilidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ahora en la escena que estamos viendo aquí, nos damos cuenta que en esta circunstancia Rebeca comete el mismo acto racional que cometió Sara, su suegra. ¿Cuál? Ella escucha que Isaac va a bendecir a Esaú y le ha pedido que traiga una cacería y le prepare cierto plato. Ella escucha que su padre o su esposo va a bendecir a su hijo. Rebeca considera que la bendición que Isaac va a entregar a su hijo Esaú es ¿cuál bendición? La bendición que Dios le dio al padre Abraham. Por lo tanto, ella sabía, porque ella tenía una palabra profética de parte de Hashem, de que en su vientre había dos pueblos y que uno serviría al otro. Por lo tanto, él dijo, si mi esposo bendice al del campo, no se va a cumplir la promesa de la bendición. Yo necesito hacer algo para que esto no suceda. Y viene toda la historia que ustedes conocen y le dice a Isaac, a Jacob, ven, prepara el plato, vamos. Ella preparó el plato, tenemos que tener todo listo. Isaac está Esaú está en el campo, tenemos que apresurarnos. Le cosió las pieles para simularle los vellos, etcétera. Toda esta historia usted la conoce. Y ayer en el programa con Camilo nos hacíamos una pregunta. Dice por primera vez en la Biblia que un hombre, en este caso Isaac, estaba ciego. Esa expresión ahí, ciego, si usted la estudia con más detenimiento, tiene mucho texto que tratar. Lastimosamente no lo puedo enseñar ahora. No es simplemente que está ciego, que no veía. Hay mucho tema que tratar allí. Pero observen, yo me pregunto, ¿usted qué considera? ¿Cuándo
Jacob estuvo frente a su padre, él dice, es la voz de Jacob, pero son las manos, los brazos de Esaú. ¿Qué más hizo? Lo tocó, lo escuchó. ¿Qué más hizo? Lo olió. Y no olía a cabrita. ¿A qué olía? Pues imagínense que acá mataron unos cabritos y lo ha vestido con cabritos. ¿A qué olía Jacob? Entonces les pregunto, ¿Isaac sabía a quién tenía al frente? Sí. ¿O no? Sí. Miren, hermanos, una persona, nosotros vemos, a mí me sucede algo muy curioso en las mañanas cuando salgo, a las 5 de la mañana salgo de mi habitación. Soy reloj, saben que yo tengo un reloj biológico, yo no uso despertador, nada de esas cosas, yo estoy profundo, de pronto 5 en punto, arriba, y ya no puedo, yo no puedo estar un segundo más, tengo que salir. Cuando salgo al pasillo está totalmente oscuro todo, no prendo luces, porque es que el recibo de la luz me llega a veces un poquito caro, entonces no prendo la luz, y papá no quería luces prendidas. Entonces yo voy caminando por el pasillo y yo sé exactamente a qué altura mi mano debe ir para que en medio de la oscuridad encienda el bombillo. O sea, yo no necesito empezar a buscar en la pared. Yo me levanto y caminando y yo sé que mi mano está justo al nivel que ahí está el switch. ¿A usted le pasa? Sí, a usted le pasa. Usted sabe dónde está la pata de la cama para no golpearse. Usted sabe. El día que le corran esa pata de cama usted tiene un problema serio. Un ciego o una persona en la oscuridad sabe y conoce todo el entorno que tiene por el olor, por el tacto, por el olfato, por el gusto, por el tacto, por cuantas cosas quieras. ¿Me están entendiendo esto? Pero lo interesante aquí en la escena, y vamos a cerrar en esto, es que aquí se dice que Jacob es un engañador. Y si observamos la escena aquí nos daremos cuenta de algo. Uy, esto va a ser un poquito fuerte para las mamás, perdónenme. Si observamos la escena con detenimiento en la lectura bíblica nos daremos cuenta de algo. Que la responsable del acto de Jacob fue ¿quién? Rebeca. Rebeca provocó la escena. Ella escuchó una voz de bendición. Dijo, le van a quitar la bendición a mi preferido, a mi bebé. Y yo no voy a permitir que a mi bebé le quiten la bendición. Por lo tanto ella fue y preparó el plato de comida específicamente que sabía que a su esposo le gustaba. Le preparó todo lo necesario de tal manera que ahora le dice a su hijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Y si hay alguna maldición en esto, que venga sobre mí y no sobre ti. Eso lo vivimos el año pasado con detenimiento, así es que no me voy a detener hoy en esa historia. Pero esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque eso es cuando nosotros les decimos a nuestros niños, mami, alguien está golpeando la puerta. Ay, amigo, mire, abra la puerta. Diga que no estoy. Diga que no estoy. Les ha pasado, ¿cierto? Lo estoy viendo en sus ojos. Ahí está Rebeca. ¿Qué le dijo? Victoria le dijo, papi dice que le diga a usted que no está. Y el niño sale. ¿Y qué hace el niño? El niño hace lo que la mamá le dice que haga. ¿Qué hace? Mi mami no está. Y su papá no está porque está con mi papá, con mi mamá. Entonces, aquí hay una responsabilidad y es Rebeca. Pero pregunto entonces, ¿Rebeca fue la engañadora? ¿Qué es lo que escuchamos en la predicación? Entonces Rebeca engañó. Rebeca usó su propia fe, su propia voluntad lógica y razonable para que la bendición que debía venir sobre su hijo, especialmente amado Jacob, no se perdiera. Por lo tanto ella utilizó su forma para buscar que esto pasara. Miren, hermanos, yo no sé si ustedes lo han hecho en su escuela con sus hijos, pero cuando una mamá procura proteger a un hijo, mire, le hacen la tarea, lo que tenga que hacer, pero usted necesita que su hijo salga bien en la escuela. Usted hace lo que sea por su hijo. Entonces considero, ¿estás haciendo algo mal? ¿Estás haciendo algo mal aunque quieras hacer algo por tu hijo? Estás protegiendo a tu hijo.
No estoy hablando en el sentido doloso, delictivo, no. Se le quedó la tarea, es decir, el chico se fue para la escuela y dejó un cuaderno que tenía que llevar a la escuela porque ahí había una tarea. Y resulta que usted en su afán, ay, se le quedó la tarea al niño, ay, se le quedó la tarea al niño. Y usted se va a la escuela a llevar la tarea, el cuaderno para la tarea. Y cuando llama al niño a la oficina, le traen el niño y le dice, mi amor, se te quedó el cuaderno. Mami, vaya, se lleve ese cuaderno porque la tarea no la hice. Ay, yo no sabía, mijo, ay, perdón, mijo. Yo quería era ayudarlo. Estoy tratando de hacer una escena. Lo que estoy tratando es de entender la situación de Rebeca aquí. La situación de Rebeca aquí fue proteger la bendición de una palabra profética que ella ya sabía que se debía cumplir. Pero ella pensó que esa bendición se iba a perder. Si continuamos leyendo el texto encontraremos la respuesta. ¿Y la respuesta cuál es? Ya Isaac había bendecido a Jacob. Independiente de lo que hizo y lo que no hizo, lo bendijo. Pero cuando leemos la bendición que le dio, nos daremos que fue una bendición como cuando tú le dices a tu hijo, hijo, deseo que seas bendecido, que te vaya bien, que todas tus cosas salgan bien en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad. Es una bendición normal. Posteriormente nos daremos cuenta, cuando se descubre toda esta escena, ¿qué hace Isaac? Ahora bendice con la bendición de Hashem a su hijo, y fue la misma bendición que el Eterno le dio a Abraham. Ahora Isaac le entrega esa bendición a Jacob y le dice, y ahora vete y ve a la casa de Labán. De acuerdo, conclusión de esta historia, entre todos estos saltones tan rápidos de la enseñanza. La bendición que era para Jacob la iba a recibir sí o sí, independiente de todo lo que mamá hubiese querido hacer. ¿De acuerdo? Isaac sabía con absoluta certeza quien recibiría la bendición del Eterno para la promesa del pueblo iba a ser Jacob. Su mamá hizo muchas cosas. Las mamás hacen muchas cosas que a veces no se necesitan. Las mamás hacen tantas cosas por tratar de favorecer o proteger a un hijo que no son las cosas que se tienen que hacer, porque ya Dios determinó que hay una bendición especial para ese hijo. ¿Está conmigo? Entonces cerremos en una conclusión. Dígalo conmigo. La bendición del Padre que tiene para mí, nadie me la va a quitar. Pero, ay, pastor, tenía que haber un pero. Pero, para que tú recibas la bendición que el Padre tiene para ti y nadie te la puede quitar, es necesario ¿qué? ¿Es necesario qué? ¿Alguien lo dijo por ahí más fuerte? Obedecer. ¿Qué es obedecer? Obedecer es estar en comunión con la palabra. Estar en comunión con la palabra es ¿qué? Obedecer sus mandatos. Miren, la palabra dice, cuando tú alabas a Dios, hermano Beni, tú eres un adorador. Cuando tú alabas a Dios, siempre, en todo momento, en alguna ocasión. Cuando nosotros alabamos a Dios, cantamos a Dios con gozo. ¿Usted le ha pasado? Usted está con gozo y usted tiene una canción y usted canta y usted está adorando, está alabando, perdón, a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuándo tú adoras a Dios? Porque la palabra dice, estoy buscando ¿qué? Adoradores que me ¿qué? Que me adoren en ¿qué? En espíritu y en verdad. El texto no dice estoy buscando alabadores, estoy buscando adoradores. ¿Cuál es la diferencia entre alabar y adorar? Que alabar es soltar cánticos de alegría y de gozo o de gratitud, pero adorar es obedecer a Dios. ¿Cómo tú lo adoras? Obedeciéndolo. Cuando tú te presentas a la folí, ¿qué estás haciendo? ¿Alabándolo
o adorando, alabándolo o adorándolo. Cuando yo me sujeto en adoración con Él, dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Voy a transferirlo al español. Dice, estoy buscando hombres o mujeres que me adoren, que me obedezcan en espíritu y en verdad. Y a los tales voy a bendecir con toda bendición celestial. Hermanos, las bendiciones celestiales usted no tiene que estarlas clamando y gimiendo, haciendo llantos y lloros y cuantas cosas. Porque cuando tú estás en la línea de la sujeción con el Eterno, las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Hasta que sobre y hasta que abunde. Padre Eterno, te damos gracias. Dios, tenemos tanta enseñanza en este parachá y nos quedamos tan cortos en lo que podemos aprender. Pero yo te pido, amado Padre, que en el corazón de mis hermanos, cada semana, cada comienzo de semana, después de este tiempo de Shabbat, podamos escudriñar y escudriñar y escudriñar más de tu palabra y alimentarnos cada día más y más y más. Aprendimos de estos dos hombres, Esaú y Jacob. Aprendimos que muchas veces hemos caminado en el monte como cazadores a la expectativa de qué comer, de qué vivir. Pero también aprendimos en la vida de Jacob a ser verdaderos adoradores, obedeciéndote en tu palabra. Y cuando vemos la vida de Jacob, nos damos cuenta que al cierre de su historia, 20 años después, concluiremos que nunca Jacob fue el engañador como se ha querido presentar, porque veremos cómo Jacob, cuando cuidaba las ovejas de Labán, su suegro y su verdugo, mejor diría, vemos que cuando los animales del campo devoraban a una de las ovejas de Labán, inmediatamente Jacob reponía la oveja de su propio rebaño. ¿Esto qué nos muestra? Que indudablemente Jacob era un hombre tamín, un hombre con un corazón, un hombre conocedor de la palabra, un hombre de integridad, un hombre de testimonio, un hombre que era luz. Cuando Jacob regresa después de 20 años a encontrarse con su hermano, quien había amenazado de matarle, actuó con discernimiento y sabiduría y dividió el campamento. Pero antes que eso le envió regalos y regalos y regalos. Y le envió una palabra y le dijo: el Padre Eterno me ha bendecido de manera sobreabundante. Y lo que le quiso decir en el mensaje fue: por cuanto yo soy obediente y adoro a Hashem, a Él le ha placido bendecirme grandemente en todo lo que tengo, en familia, en hijos, en animales, en riqueza, y de todo lo que el Eterno me ha dado, quiero darte también para ti. Jacob venía con toda la bendición, mientras que Esaú aún se encontraba armado, rodeado de cientos de hombres guerreros de campo. Había formado su propio ejército para combatir aquí y allá. Y su hermano venía con toda la bendición que el Eterno le había entregado. Padre Eterno, gracias por este precioso parachá de Toldot. Gracias por las enseñanzas, gracias por las mujeres como Rebeca, una patriarca que cuidó la promesa, cuidó la profecía, cuidó la bendición sobre su hijo. Una mujer que la palabra nos enseña que así como en Macpela quedó sepultada Sara y Abraham, asimismo en Macpela quedó sepultado Isaac y Rebeca. Y más adelante veremos, al cierre de la historia de Macpela, la historia de Jacob, y ni siquiera de Raquel, sino de Lea. Y allí formamos ese grupo de patriarcas que se establecieron en la cueva de Macpela hasta nuestros días para testimonio de ellos. Padre, te doy gracias por la reunión de Shabbat, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes hoy, gracias por todos quienes nos han acompañado a través del internet, a todos y cada uno de nosotros, que este tiempo de Shabbat sea nuestro tiempo de adoración para ti, eterno Dios, en obediencia. Amén,
Amén y amén. Hermanos, muchas gracias.